El tema que nos hemos propuesto analizar es el impuesto a las salidas no documentadas, un tema que tiene mucha aplicación práctica y vamos a tratar de ir desarrollando los puntos que se nos presentan justamente en la práctica profesional de este instituto ya viejo en la ley, pero que permanentemente va produciendo algunos cambios y fundamentalmente algunos cambios de interpretación. Obviamente comenzamos con el repaso de lo que dice la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 40, en el tema del impuesto a las salidas no documentadas. Y la ley lo define cuando una erogación carezca de documentación o esta encuadre como apócrifa. Acá observamos que ha habido entonces una modificación en el texto de la misma, de forma de que se termina emparentando con la doctrina que en su momento había señalado la Corte. Pero además de esto, que no se pruebe por otros medios, que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar rentas grabadas. Este es el otro aspecto importante que vamos a tener que analizar, porque obviamente se puede carecer de la documentación no encuadra como debería ser, o encuadra como apócrifa, pero después viene el tema de la prueba de esos gastos. Nos dice la ley entonces que de darse esta situación no se va a admitir su deducción en el balance impositivo, pero además de no admitirse la deducción, corresponderá el pago de una tasa del 35%, tasa esta, y acá aparece el impuesto a las salidas no documentadas, tasa esta que se va a considerar definitiva en sustitución del impuesto que correspondía al beneficiario, que justamente por ser desconocido u oculto, no va a exteriorizar su situación ante el fisco y por lo tanto no va a pagar el impuesto. Aquí aparece entonces la responsabilidad sustituta. Y esta responsabilidad sustituta está a cargo de quien está efectuando la erogación, está efectuando el pago de esas salidas no documentadas. Termina diciendo la ley que a los efectos de la determinación de este impuesto, el hecho imponible se considera perfeccionado en la fecha en que se realice la erogación. Otro punto importante que antes no estaba previsto en la ley de impuesto a las ganancias, el momento de perfeccionamiento del hecho imponible. Pero a su vez, el artículo 41 de la ley nos indica inmediatamente cuáles son las excepciones al impuesto a las salidas no documentadas, es decir, cuándo no se va a exigir el impuesto a las salidas no documentadas. Y esto lo menciona cuando la FIP presuma que esos pagos han sido efectuados para adquirir bienes, y que los pagos, otra alternativa, por su monto, no llegan a ser ganancias grabadas en manos del beneficiario. En estos casos, a pesar de darse entonces los requisitos, las circunstancias que hemos hablado, la ley misma nos dice que no se va a exigir este impuesto. La norma reglamentaria en el artículo 106, decreto reglamentario, nos da algunas especificaciones adicionales. En primer lugar, las erogaciones computables en el balance impositivo, que en la medida que estén destinadas a obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, aun cuando no tenga esos comprobantes, van a ser deducibles el balance impositivo, un aspecto realmente importante. Y esto lo vemos mucho en las fiscalizaciones de la administración tributaria, donde hay una fiscalización, donde hay en principio una factura apócrifa, se está impugnando al proveedor, pero por otra parte se puede llegar a probar efectivamente que existieron los bienes.
Entonces, si existieron los bienes y esos bienes estaban destinados al fin de la compañía, entonces en ese caso esas deducciones son posibles de realizar. En el caso del pago de servicios, también destinados a obtener, mantener y conservar ganancias grabadas, también van a ser deducibles, se van a considerar deducibles sin perjuicio que en este caso va a proceder el impuesto a las salidas no documentadas. En estos casos nos dice la norma reglamentaria que por la modalidad del negocio o la actividad del sujeto se presuma con fundamento que las erogaciones no llegan a ser ganancias en manos del beneficiario, entonces también van a ser deducibles, estos en los términos que habíamos hablado por la ley, y no corresponderá el ingreso del impuesto a las salidas no documentadas, que tampoco corresponderá cuando hay indicios suficientes que han sido destinados a adquisición de bienes esos pagos. Este es entonces el marco legal y el marco reglamentario que tiene la norma. Y además debemos recordar una norma reglamentaria adicional, y esta es administrativa de la propia Administración Tributaria, la resolución 4433, que establece el procedimiento para la determinación y el ingreso de las salidas no documentadas, norma esta que deja sin efecto a la anterior dictada por la Administración Tributaria, que es la 893. Para esta determinación nos dice la resolución 4433 que existe una declaración jurada, que esa declaración jurada hay que acceder a través del servicio salidas no documentadas con clave fiscal, en la cual tenemos que informar la fecha y el importe de cada erogación referida a las salidas no documentadas, esto incluido dentro de un periodo fiscal mensual, y que el plazo de vencimiento es a los 15 días del mes inmediato siguiente al informado. También nos recuerda la reglamentación de la Administración Tributaria que la declaración jurada solo se va a presentar respecto de aquellos periodos en los que se registren salidas no documentadas. Quiere decir que si en un periodo fiscal mensual no existen salidas no documentadas, la declaración jurada no se presenta. Y respecto de los medios de pago, establece la resolución de la AFIP que no se van a admitir compensaciones, es decir, no puede ser cancelado el impuesto a las salidas no documentadas con un saldo a favor del contribuyente. La Corte ha ido delineando diversos aspectos para que nosotros podamos conceptualizar más claramente este tema del impuesto a las salidas no documentadas, y en diversos fallos, tal cual están mencionados, han establecido cuál es la finalidad que tiene este instituto. Y la finalidad del impuesto a las salidas no documentadas es el de asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal. Justamente en el caso en que falta la individualización de los individuos, se producen estas erogaciones no documentadas que dan origen al impuesto, donde, insistimos, el pago del impuesto está a cargo quien efectúa la erogación y debe efectuarlo a título propio, tal cual ha establecido la doctrina de la Corte. Siguiendo también con la doctrina de la Corte, estamos hablando de la salida de dinero que carece de documentación, y aquí tenemos los dos escenarios distintos: o la inexistencia de la documentación referente a la erogación, o que exista documentación pero que la misma carece de aptitud para demostrar la causa de obligación o individualizar a su verdadero beneficiario. Dos aspectos entonces que hace justamente a las salidas no documentadas. En definitiva, cuando hablamos del alcance del impuesto a las salidas no documentadas, nos estamos refiriendo a una sociedad que realiza el pago,
al realizar el pago falta la documentación en la forma que hemos señalado en cualquiera de los dos escenarios, como consecuencia de lo cual desaparece o está oculto o no aparece el beneficio del beneficiario de la renta. Y si esto pasa así, entonces, y no podemos acreditar quién es ese beneficio, aquí corresponde el pago del impuesto. Obviamente no corresponde el impuesto si podemos identificar el beneficiario a través de la prueba de flujo de fondos, cosa que después vamos a seguir analizando un poco este tema. En definitiva, la naturaleza jurídica que tanto se ha discutido del impuesto a las salidas no documentadas ha sido en reiteradas oportunidades señalada por la Corte. En primer lugar, dice, no es el impuesto de esta ley, no es el impuesto a las ganancias. Y al no serlo, se admite su deducción en el balance impositivo. Claro, el impuesto a las ganancias no es deducible del propio balance impositivo, pero como el impuesto a las salidas no documentadas, a pesar de estar dentro del diseño de la norma legal del impuesto a las ganancias, no es exactamente el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias es el que corresponde al sujeto por las utilidades que tenga. Y en este caso, el sujeto, como dijimos, actúa como un responsable sustituto de aquel tercero beneficiario que por no identificarse no va a aparecer ante la administración tributaria. Viejo fallo, el caso Geigy, Argentina. Pero respecto de la naturaleza tributaria y no sancionatoria, tema este que también ha sido muy discutido, dos fallos se han dispuesto en forma clara, que es Radio Emisora Cultural y Red Hotelera Iberoamericana, los dos con este supuesto entonces de que en realidad este instituto corresponde a la naturaleza tributaria y no sancionatoria. Y que además estamos ante un supuesto de responsabilidad sustituta. Nada menos que la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 3 y la Sala 2 han establecido esta naturaleza de la responsabilidad sustituta en los casos Santos e Iglesia de los años 2012 y 2008. Todo esto respecto entonces de lo que es la naturaleza jurídica. Y acá vamos a volver con un tema que hemos empezado a analizar. Si está identificado el beneficiario del pago, no hay el impuesto a las salidas no documentadas. El impuesto se da porque no hay beneficiario, pero si es posible de alguna forma identificarlo, entonces acá no corresponderá el impuesto. La causa Rosega del Tribunal Fiscal es un ejemplo de esto, la Sala C del año 2022, y en igual sentido la causa Barrick en exploraciones argentinas de la Cámara Federal Contencioso Administrativa de la Sala 2 del 21 de marzo del 2013. En estos casos empezamos a tener una línea de la forma en cómo nosotros podemos identificar al beneficiario. Lo extraemos de la misma jurisprudencia. Primero, si esas cancelaciones fueron realizadas con cheques propios, aunque sea de pago diferido. Si han sido endosados por el cobrador, por el proveedor, y aún cobrados por la sociedad de bolsa, por la mutual, por una sociedad anónima. Si existe declaración testimonial del socio gerente del proveedor admitiendo la realización de estas operaciones. Si se ha identificado el beneficiario y la prueba del flujo de fondos, bueno, entonces estos casos el Tribunal Fiscal consideró que se había individualizado el verdadero beneficiario más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. Luego vamos a avanzar con el criterio de la Corte reciente en esta materia. Importante aspecto a destacar, con la modificación de la ley 27430,
la identificación del beneficiario forma parte del texto legal. Muy importante esta modificación del año 2017. Y el pago del impuesto a las salidas no documentadas, entonces, se va a considerar definitivo en sustitución del impuesto que corresponde al beneficiario desconocido u oculto, tal cual hemos señalado. Vamos entonces a avanzar con lo que habíamos dicho, la reciente decisión del Tribunal Fiscal respecto del efecto de la individualización de los beneficiarios que impide la aplicación del impuesto a las salidas no documentadas. Y vamos a empezar a analizar por la importancia que tuvo en esta decisión el dictamen de la procuradora, en el caso la segunda aseguradora de riesgo de trabajo, Sociedad Anónima, dictamen del 7 de septiembre del 2020. En los antecedentes del caso tenemos que recordar que el Tribunal Fiscal y la Cámara de Apelaciones, la Sala 4, había confirmado la determinación del impuesto a las salidas no documentadas. Esto es, tanto en primera como en segunda instancia, la decisión fue a favor del fisco. Y esto en razón de la falta de la individualización del pago a un proveedor. El dictamen de la procuradora lo que hizo fue detallar cuáles fueron los hechos probados. Esto es lo significativo. Y entonces dice, los cheques relevados fueron emitidos no a la orden, cruzados y con la leyenda para acreditar en cuenta. De los registros de ingresos y egresos surge el pago al proveedor con las retenciones correspondientes, esto es, de impuesto a las ganancias y de impuesto a los ingresos brutos. Otro aspecto que quedó probado, el proveedor entregó los cheques a una cooperativa para gestionar su cobro con un descuento, quien reconoció, la cooperativa reconoció la recepción de los cheques. Y a su vez, la cooperativa, esto es todo el flujo de fondos, la cooperativa entregó dichos cheques a otra cooperativa y una mutual con contratos de cesión, quienes en definitiva lo entregaron a un banco, y es precisamente este banco quien acompañó los contratos de cesión. ¿Cuál era el argumento del fisco? Que los cheques, a pesar de la forma de emisión, como hemos dicho, que fueron emitidos no a la orden, cruzados y con la leyenda para acreditar en cuenta, justamente terminaron en una cooperativa y en una mutual. Y con este argumento lo que intenta señalar el fisco, que en definitiva no se cumplió la individualización del beneficiario, porque el verdadero perceptor terminó siendo un tercer ente. Seguimos con el dictamen de la Procuración, realmente muy importante, y yo diría fundamental a la hora de la resolución de la Corte, y aparece acá algunas aseveraciones de la Procuración realmente muy destacables. Primero, dice, es endeble el argumento del fisco al no fundamentar las reglamentaciones transgredidas con la cesión de los cheques. Dice, ¿cuál fue el incumplimiento? ¿Qué norma quedó violada con esto? En definitiva, dice el dictamen, el contribuyente empleó medios idóneos para individualizar a su proveedor. Esto a través de la forma de emisión de los cheques. Y la cesión de los cheques, que en definitiva termina siendo la empresa con una cooperativa, es un hecho posterior, es ajeno a voluntad del contribuyente, que por lo tanto carece de la actitud jurídica para obligarlo a cancelar el impuesto a las ganancias del proveedor, o sea, el impuesto a las salidas no documentadas. Sigue agregando argumentos el dictamen de la procuradora. El proveedor
cumplió las normas de emisión de facturas por los servicios cuestionados, la inscripción en la AFIP, la sujeción al régimen de retención y percepción, los códigos de autorización, impresión de las facturas A y B otorgados por la AFIP, y además no estaba incluido en la base EPOC. Existe, entonces, dice la procuradora, una individualización del beneficiario de los pagos y aclara, no existiendo dudas sobre los servicios que la actora estaba obligado a prestar a los empleados de los clientes. Y por lo tanto, los fundamentos de la FIP respecto a que el proveedor no poseía inmuebles, no poseía rodados, no tenía cuentas bancarias ni empleados en relación de dependencia, este argumento lo vemos en forma sistemática en las actuaciones administrativas que realiza el fisco, dice la procuradora, no autorizan a concluir sobre la inexistencia de la capacidad operativa o económica del proveedor. Sabemos, este es uno de los temas centrales en las fiscalizaciones, determinar la capacidad operativa o económica del proveedor, si existe o no existe a los efectos del proveedor, de la imputación como proveedor apócrifo. En definitiva, dice la procuradora, los valores seguidos con todo este flujo que hemos hablado financiero, que fueron descontados a una cooperativa, la cooperativa que lo descuenta a otra cooperativa y a la mutual y que en definitiva aparecen en el banco, se incorporaron al patrimonio de la cooperativa luego del descuento practicado por la otra cooperativa. Y en definitiva, las inconsistencias señaladas por la FIP, como es la numeración de las facturas del proveedor y la falta de presentación y pago de las declaraciones juradas, no otorgan fundamentos para la aplicación del impuesto a las salidas no documentadas. Esto es realmente importantísimo. Tanto los hechos probados, tal cual dice el dictamen, como estos argumentos que en tantos casos podemos aplicar de situaciones similares que ocurren en la práctica. En definitiva, las observaciones del fisco respecto del proveedor, porque no se encontraba en la sociedad, ni en su domicilio fiscal ni comercial, ni los socios, ni el presidente. Fíjense, otro elemento que normalmente encontramos en las fiscalizaciones de la AFIP, dice, tampoco pueden generar consecuencias jurídicas a la actora, quien no está obligada, tema central, quien no está obligada a supervisar el comportamiento fiscal o comercial de sus proveedores. Y acá agrega otro aspecto temporal importantísimo. Dice, máximo cuando transcurrió más de 3 años de que se había realizado la inspección. En base a todo este análisis muy pulcro, muy detallado, realizado por la Procuración, termina decidiendo que corresponde revocar la sentencia apelada, insisto, sentencia apelada, que en primera y en segunda instancia fue a favor del fisco, al haberse demostrado las dos cosas que tenemos que demostrar. Acá está el tema central, la causa de la erogación y la individualización del verdadero beneficiario. La Corte, recientemente, el 12 de septiembre del 2023, declara procedente el recurso extraordinario que había sido planteado oportunamente por la actora y revoca la sentencia apelada con los fundamentos de la procuración. Es decir, la Corte hace suya, no agrega absolutamente nada más y hace suyo todos los argumentos planteados, y por eso que nos quisimos detener justamente en estos antecedentes de la procuración. El otro tema que nos pareció también destacarlo es el tema de las salidas no documentadas y su relación con las facturas apócrifas, porque el supuesto de factura apócrifa no encuadra necesariamente en salidas no documentadas, dado que no hay un beneficio oculto, sino un proveedor inexistente. Fallo este del Tribunal Fiscal Desarrollos de Salud. Muchas veces escuchamos confundir salidas no documentadas con facturas apócrifas. Es más,
la misma Sala C del Tribunal Fiscal en el caso Tango New Age ha dicho que si se impugnan las facturas apócrifas, por ejemplo, por operaciones inexistentes, pero no hay salidas no documentadas por no existir la salida de fondos. Es decir, son dos institutos totalmente distintos. Y también ha dicho el Tribunal Fiscal que si el documento carece de actitud para demostrar la causa de la erogación y para individualizar al beneficiario, estamos frente a salidas no documentadas y no frente a una factura apócrifa. Esto es entonces para hacer una distinción entre ambas figuras. Y a su vez tenemos dos antecedentes más sobre este tema, en el sentido que si el contribuyente registró en su contabilidad pagos, pero no aportó documentación fehaciente, acá obviamente debe aplicar el impuesto a las salidas no documentadas, tal cual dijo el Tribunal Fiscal, y además que no se puede concluir mecánicamente la falta de veracidad o en los defectos de las facturas apócrifas. Insistimos con esto, el impuesto a las salidas no documentadas no es un impuesto de esta ley, de la ley del impuesto a las ganancias, porque salidas no documentadas, volvemos con el concepto, no grava la ganancia obtenida por el obligado a su pago. No es el impuesto de esta ley y por lo tanto, insistimos, resulta deducible del balance impositivo. El otro aspecto que también fue origen de decisión de la Corte en el año 2022, en el caso Sicopro, es el tema de la liberación del impuesto a las salidas no documentadas en un régimen de regularización. En ese caso, la Corte analizó la exteriorización en moneda extranjera de la ley 26860 y dispuso que esa ley liberaba del pago del impuesto a las ganancias omitido declarar, sin distinguir si se trataba de salidas no documentadas o de otro concepto. Ante la falta de distinción, la Corte concluyó que quedaba liberado en salidas no documentadas. En regímenes posteriores vemos que esto fue corregido y ahora expresamente se menciona que la liberación alcanza tanto a uno como al otro. Un aspecto que también queremos destacar, que se refiere a las salidas no documentadas en una entidad gremial o una entidad exenta. Muchas veces nos encontramos en la práctica ante esta situación, la entidad exenta que tiene salidas no documentadas. El argumento de la entidad exenta dice que está exenta, por lo tanto no le alcanza salidas no documentadas. Como hemos visto, son dos aspectos distintos y justamente acá tenemos un antecedente del Tribunal Fiscal en el Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor, donde se rechazó el recurso de repetición por considerar que se encontraba sustentada debidamente la comprobación de los indicios graves, precisos y concordantes que terminaban imprimiendo serios reparos respecto de la validez de la factura. Por lo tanto, aun cuando la entidad está exenta, no deja de tener responsabilidad respecto a las salidas no documentadas. El otro aspecto que queríamos recordar, un aspecto que también viene siendo discutido, son las multas en el impuesto a las ganancias sobre las salidas no documentadas. El tema en cuestión entonces, la omisión del pago tempestivo del impuesto a las ganancias por salidas no documentadas, queda subsumida dentro de las previsiones, por ejemplo, de la defraudación fiscal. Acá recordamos la posición de la Corte Digiante, pero este es un fallo del año 2000. Y acá se aplicaba una situación distinta porque había un vacío normativo, dado que la resolución 893 había entrado en vigencia en el año 2000, y entonces como consecuencia de esto la Corte dijo que no resultaba posible tipificar la conducta del responsable. La posición fiscal actualmente es que la conducta se subsume en el artículo 46, que justamente se sanciona la defraudación, el pago de tributos, basado en la resolución 893, como vimos hoy modificada, que fija la fecha de vencimiento para la presentación
de la declaración jurada. Y empezamos a ver la jurisprudencia, que vemos que en mayoría es a favor de la AFIP, con alguna excepción de la sala 4, como estamos observando de la Cámara Federal. Sin embargo, ante esta situación, nuevo pronunciamiento de la Corte en el caso JBS Argentina. Acá el Tribunal Fiscal había revocado la resolución que aplicaba la multa. La Cámara, la Sala 4, dice, devuelve las actuaciones ante el Tribunal Fiscal, porque aunque existen dos votos que coinciden en la decisión final, las razones son discrepantes y entonces acá se da el tema de que una sustancial coincidencia no existía, cosa que requiere toda la sentencia, se dicta una nueva sentencia por parte del Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal deja sin efecto la multa, vuelve a la Cámara de Apelaciones, la Sala 4, en el año 2019, y acá confirma la resolución apelada. Dice la Cámara que la declaración jurada del impuesto a la ganancia no suplanta la declaración y volante del pago del impuesto a las salidas no documentadas a los efectos de tener por confirmadas las declaraciones engañosas y que nada modifica lo expuesto, porque este era el argumento del fisco, lo estipulado en el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Fiscal, pues dicha norma solo autoriza aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento en los casos en que los volantes poseyeran omisiones, errores o salvedades. Ante la insistencia de esto, entonces, termina confirmando la decisión del Tribunal Fiscal. Y entonces pasamos ahora al dictamen también de la Procuración, donde habla del perfeccionamiento del hecho imponible. Obviamente acá estamos hablando de una norma anterior a la modificación de la ley del 2017 y también la falta del sustento legal que dice la Procuración. Por eso la Corte dice que el recurso extraordinario es inadmisible, la plancha del artículo 280 del Código Procesal y por lo tanto queda en firme la resolución del Tribunal Fiscal que había dispuesto la no aplicación justamente de la multa, con lo cual se cierra este otro aspecto. Y el tema último que tenemos que considerar ya respecto de la ley penal es la condición objetiva de punibilidad. La condición objetiva de punibilidad que se determina a los efectos de que proceda o no la evasión. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tenemos que aplicar, en el caso de la determinación de ganancias y salidas no documentadas, un solo piso de punibilidad? ¿O tenemos que aplicar dos pisos de punibilidad, uno para ganancias y otro para salidas no documentadas? Acá recordamos la posición de la jurisprudencia, donde ha dicho que el impuesto a las salidas no documentadas reviste naturaleza tributaria y no sancionatoria, que es un impuesto distinto a la ley de impuesto a las ganancias, y como consecuencia de esto, la tesis final, en el sentido que deben considerarse los pisos de punibilidad en forma separada a los efectos del régimen penal tributario en ganancias y en salidas no documentadas. Ahí ustedes tienen los casos que se ha expedido la jurisprudencia. Bueno, de esta manera queremos entonces concluir con este punto, salidas no documentadas. Esperemos que le haya sido útil, insisto, un tema de mucha aplicación práctica. Con esto terminamos. Tengo dos preguntas que me han llegado sobre el tema que habíamos abordado. Una de Hernán Cañones, que nos pregunta Hernán si en el caso de que la AFIP haga un ajuste por facturas apócrifas y el contribuyente haya efectuado al proveedor, que en definitiva está impugnado, retenciones, por ejemplo, de impuesto al valor agregado, de impuesto a las ganancias, si esas retenciones pueden ser deducidas del ajuste
que en definitiva está realizando la administración fiscal. Este tema lo hemos venido desarrollando en las últimas reuniones con distintas jurisprudencias. Ya hemos señalado que la jurisprudencia no es unánime en este sentido y que luego de distintas posiciones tomadas por el Tribunal Fiscal, por la Cámara, la Corte sí se ha expedido sobre este tema y la Corte ha hecho a los efectos resolver el tema una distinción entre el tipo de operaciones, es decir, si la operación tiene una simulación total o la simulación es relativa. Si la simulación es total, en ese caso, la Corte ha dicho que esas retenciones constituyen un pago sin causa y por lo tanto el contribuyente la puede llegar a descontar o eventualmente a pedir la devolución. Pero en la mayoría de los casos no es esa la situación donde estamos, sino ante una simulación relativa. Si la simulación relativa, entonces acá la Corte, yo diría, contrariamente a lo dictaminado por la Procuración General, llegó a sostener que no es posible el cómputo de estas retenciones porque el contribuyente no se encontraría procesalmente legitimado para poder hacerlo, porque el único legitimado sería el proveedor. ¿Cómo nosotros sabemos el proveedor oculto, que obviamente nunca lo va a hacer? Y acá recordamos que la posición del dictamen de la Procuración ha sido en sentido contrario y lo ha basado justamente en el enriquecimiento sin causa del Estado, por cuya razón en ese caso procedería la retención. Esta es la situación que hoy tenemos en la materia. Y la pregunta de Silvia Iñigo está referido a que se encuentra en una situación puntual con reclamos de la Administración Tributaria respecto de facturas apócrifas también, pero que esos proveedores que en definitiva fueron impugnados en el momento de los hechos no se encontraba en la base APOC, sino se encontraba con posterioridad. Y entonces la pregunta es cómo puede ejercer la defensa de su cliente o contribuyente. Bueno, yo diría, en primer lugar, tenemos que señalar que el tema de la base APOC no responde a ninguna norma legal, a ninguna norma legal. Por eso que la jurisprudencia en todos los casos viene señalando que esto constituye solamente un indicio. Si bien en el fallo de la Corte, que hoy hemos hablado, el caso de la segunda, refiriéndose justamente al tema de las salidas no documentadas, en uno de los elementos de los tantos que analizó fue justamente esto, y consideró que por el hecho que el proveedor no se encontraba en la base APOC, sino apareció con mucha posterioridad, esto era a favor del contribuyente. Yo de todas maneras diría que este solo elemento no es suficiente para defender al contribuyente. Este elemento sí, junto con otros que nosotros podamos llegar a tener. Y los otros son los elementos que siempre estamos hablando. Es decir, la identificación del proveedor, la actividad que tiene el proveedor, todo el circuito físico que desplegó la factura, todo el flujo financiero, el hecho de haber practicado las retenciones y eventualmente, si es posible, como también pasó en el caso de la segunda que hoy dijimos, con el hecho del cumplimiento de las formalidades, tanto desde el punto de vista formal, valga la redundancia, o material, por parte del proveedor. Con todo esto, queda la posición de la defensa del contribuyente mejorado notoriamente. Y esto lo que nosotros vemos en la reseña de jurisprudencia mes a mes, donde vemos que la jurisprudencia justamente hace hincapié en estos aspectos fácticos para determinar y concluir, en definitiva, si el proveedor es apócrifo o no. Muy bien, acá hemos llegado...